Esta es la W, nos vamos para el Congreso de la República porque no hemos entendido, como el señor del Banco de Alimentos, y aquí que tenemos una relación tan estrecha con el Banco de Alimentos, nadie entiende cómo se pueden prohibir las donaciones de alimentos estando Colombia en el club despreciable de la falta de alimentos, en el desperdicio que hay de alimentos en Colombia. Debe haber una razón técnica que no entendemos muy bien para prohibir las donaciones. Nos atiende el representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón. Representante, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Bueno, pues yo creo que usted debe tener una explicación porque el titular así solo, pues no se entiende. ¿Cómo prohibir donar alimentos en un país con tanta hambre? ¿Por qué? Tiene razón, parece paradójico y los datos que recibimos en el momento de estudiar el proyecto de ley nos dicen que en el mundo hay más de 931 millones de toneladas de alimentos que se pierden y se desperdician cuando tenemos más de 831 millones de personas en el mundo que pueden estar padeciendo hambre. Es una cifra supremamente dramática. Y en Colombia las cifras que nos dieron es que son más de 9 millones de toneladas de alimentos que se pierden en Colombia, que podrían significar más o menos el 34% de los alimentos. Entonces, ¿cuál es la situación con esto? Yo creo que ha sido una muy buena iniciativa la ley 1990 del 2019 de buscar mecanismos de prevenir las pérdidas del desperdicio. Y en ese sentido, después se hizo un decreto, si no estoy mal, el decreto 375 del 2022, pero es necesario como avanzar en materia de la política pública y precisar algunos elementos. Nosotros nos hemos guiado por varias organizaciones, una de ellas, la FIAN, plantea que en el proceso, obviamente, digamos, no solo noble, sino humanitario, de tratar de prevenir el desperdicio, pues lo que recomiendan es que para realizar la protección de la población es impedir que sean donaciones de productos ultraprocesados y azucarados, que pues han planteado que hay muchos estudios de salud que plantean que las enfermedades no transmisibles están muy relacionadas con las formas de alimentación con estos productos ultraprocesados. Por eso fue que presentamos con otros colegas una proposición en ese sentido, que ha venido siendo acogida, pero que obviamente tiene que ir avanzando en el debate de plenaria del Congreso de la República. Sí, representante, y justamente tenemos a esta hora en la línea a Juan Carlos. Un segundo, Paula, le tengo una pregunta elemental sobre esta discusión. Señor. Si usted tuviera que tomar la decisión en un pueblo que se está muriendo de hambre, de aceptar una donación de comida, así esta comida no tenga el estándar de dieta nutricional, que esté balanceada la grasa, el sodio, el azúcar, la no sé qué vaina, la vitamina C, y que tenga un exceso, por ejemplo, de lo más prohibido que hay, que es el azúcar. ¿Usted qué prefiere? ¿Que no coman o que coman con azúcar? Yo prefiero, Julio, que coman con azúcar, y es la situación que viven hoy muchos niños en el país. Por eso quiero justamente que saludemos a Juan Carlos Buitrago. Él es el director de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, es decir, que reúne a los 26 bancos que están alrededor del todo nuestro país. Además es doctor. Doctor Juan Carlos, gracias por estar aquí con nosotros en la W Radio. Y bueno, a pesar de lo que dice el representante Mondragón, ¿usted por qué sigue con esta preocupación? ¿Qué significa eso para los bancos de alimentos y para los niños que hoy padecen de desnutrición crónica en el país? Bueno, Paula, buenos días. Julio, representante Mondragón, buenos días. Saludo a la mesa y a todos los oyentes. Paula, hoy en Colombia, les voy a dar 3 datos. Hoy en Colombia, 17.8 millones de personas están bajando la calidad de lo que comen, saltándose comidas o pidiendo alimentos prestados. 2, segundo dato. Hoy en Colombia, más de 14 millones de personas no pueden comer frutas y verduras todos los días porque no les alcanza el dinero. Muy ocasionalmente o nunca pueden comer alimentos ricos en proteínas como carnívoros y lácteos. Tercer dato. Hoy en Colombia, 4.2 millones de personas ni siquiera, oiga esto, ni siquiera alcanzan a tener las calorías que se necesitan al día. Entonces, por supuesto que todos estamos de acuerdo en que todos deberíamos alimentarnos de acuerdo a ciertos estándares óptimos. El problema es que con la realidad del país, entendiendo que en Colombia tenemos 19.6 millones de personas que viven al mes con 354.000 pesos, pues no podemos esperar que todos
se alimenten, que todos los colombianos nos alimentemos con los estándares óptimos. Este proyecto de ley es una maravilla, excepto estos textos que están en el artículo 2 y en el artículo 5. Este proyecto de ley es una maravilla porque pretende que no se bote comida en Colombia, pero con estos textos que prohíben la donación de alimentos ultraprocesados, pues lo que vamos a hacer es que vamos a crear una prohibición que va a aumentar el hambre del país. Y termino con este ejemplo. Si nosotros, los bancos de alimentos de Colombia, hoy atendemos cerca de 500.000 niños, y una empresa toma la decisión de donarnos 10 toneladas de atunes, pues con este proyecto de ley no vamos a poder recibir atunes, imagínense, no vamos a poder recibir atunes, no vamos a poder recibir, Julio, ustedes ahorita que estaban hablando de los frijoles de Marinilla, no vamos a poder recibir frijoles enlatados o arveja y zanahoria enlatada, pues porque supuestamente la gente tiene que pescar el atún para poder alimentarse. Entonces, creemos que es contradictorio esta proposición. Y el llamado de los bancos de alimentos es a que, pues, por favor, los honorables congresistas que analicen este tema y ojalá podamos hacer una proposición para cambiar este tema. Representante Mondragón, aunque entendemos que su propuesta, pues por supuesto tiene un noble propósito de que exista una alimentación sana y equilibrada, que eso es lo ideal, sí genera mucha preocupación lo que estamos escuchando por parte de los bancos de alimentos, porque es que ese remedio que usted propone puede terminar siendo mucho peor y más grave que la enfermedad del hambre que sufren tantas personas hoy en nuestro país. ¿Usted no cree que, como dice Juan Carlos, esos artículos 2 y 5 del proyecto terminarían siendo poco realistas e incluso contraproducentes para las personas que hoy tienen hambre y que necesitan de esas donaciones? Mira, yo creo que los dos propósitos son muy loables. Sido, digamos, general. Uno, de cómo acabamos el hambre, nos corresponde, pero debe ser uno de los desafíos. ¿Cierto? Y es el tema de erradicar el hambre en el mundo. Nosotros planteamos que avanzar en la intención de erradicar el hambre también tiene que ir vinculado al tema de erradicar a la alimentación, por lo que también conocemos es que en buena medida los temas de obesidad, los temas de diabetes, los temas de hipertensión que tienen enfermos y han llevado a la muerte a miles y millones de personas en el mundo, nos llevan a esa paradoja. Alimentar a la población porque tienen hambre y cuando lo alimentan son las causantes de buena parte de las enfermedades la población y que también tiene un efecto en los sistemas, digamos, de salud de todos estos países. En ese sentido, creo es que el proyecto requiere un ejercicio plenaria. Lo que pasaría en la plenaria, pues tendría que tener un ejercicio riguroso para mirar cómo logramos nosotros esa correspondencia en la necesidad, a las necesidades de alimentos inmediatos de la población, estratégicas de la buena alimentación. Pero me parece que nos han puesto una especie como de contradicción, ¿cierto? Sí. Paula, me escribe un oyente desde Canadá y dice lo siguiente: en los bancos de alimentos en Canadá, todo, absolutamente todo va al banco, incluido pañales, sin importar si son azucarados, marinados, expirados. En algunos mercados venden a un valor muchísimo más bajo la carne, $2. Todo, se usa todo. Es un crimen no usarlo. Julio, justamente aquí nosotros contamos la historia de Erika, una niña en La Guajira que por no poderse alimentar bien, pues tuvo un daño de por vida en su cerebro. Y yo quiero preguntarle al doctor Juan Carlos, usted que conoce todo el tema del cerebro y la alimentación, preguntarle si a estos niños de 0 a 5 años, si usted les da este tipo de alimentos ultraprocesados, de pronto un pan, una avena, un chocolate, ¿esto podría representar salvarles la vida a esos niños? ¿O simplemente los enfermaría más? Cuéntenos un poco. Paula, varias cosas. Primero, hoy tenemos en Colombia 560.000 niños menores de 5 años con desnutrición crónica, condenados a ser menos inteligentes, a estudiar menos y a ser menos productivos en su vida adulta. Van a tener 54% menos ingresos. Esos niños, Paula, no solamente necesitan, y voy a ser pues muy extremo, no solamente necesitan lechuga y pavo. Por supuesto que si tuviéramos lechuga y pavo, les dábamos lechuga y pavo. Esos niños también necesitan calorías. Esos niños necesitan energía para poder vivir. Un niño con desnutrición, cuando tiene una desnutrición severa, que en Colombia, en lo que va ocurrido este año, ya se nos han muerto 158 niños por causas asociadas a la desnutrición, es un niño que no juega, es un niño que se queda quieto, es un niño que no sonríe,
es un niño que muchas veces no habla. Y esos niños no juegan y no sonríen porque no tienen energía, porque no tienen calorías. Entonces, por supuesto que es un crimen botar los alimentos que en este momento necesita el país. Las políticas públicas de altos estándares nutricionales se pueden exigir en países desarrollados que no tienen hambre y que no tienen seguridad alimentaria. En Colombia eso va a pasar todavía en muchas décadas. Entonces, el llamado de los bancos de alimentos, repito, al representante de Mondragón, que nos dio una cita, le contamos todos los argumentos técnicos para que juntos podamos sacar leyes en este país que de verdad le sirvan a la política pública de seguridad alimentaria. Representante Mondragón, de nuevo, obviamente lo que usted propone es loable, pero ya escuchó los argumentos técnicos de un experto. ¿Esa ya no es razón suficiente para bajarse de esa propuesta? Loable todos los propósitos. Y los propósitos es que a miles de personas padeciendo diabetes, hipertensión, hay que revisarlo. Es que hay expertos de todas las corrientes frente al tema y no deberíamos nosotros descartarlos. Yo, la verdad, me parece que son muy importantes los argumentos que da el invitado que ustedes traen, que debemos propiciar en el Congreso de la República, que lleguen todos esos expertos, argumentos, salud en materia de pertinencia, en materia de situación de cómo mitigamos el hambre en Colombia, avanzamos una política de alimentación sana. Son leables las dos. Yo creo que que se tiene que abrir nuevamente un debate muy fuerte en los siguientes, digamos que va a llegar a tener el proyecto de ley. Estos argumentos van a tener que darnos herramientas al Congreso de la República, nosotros que pagamos por la Comisión Séptima, para tomar decisiones. Yo creo que de ambas partes hay tentes. Sí. Juan Carlos, quiero hacerle una pregunta sobre el trámite del proyecto, porque lo que nos dicen en el Congreso es que esta propuesta del representante Mondragón ya fue aprobada en primer debate. Sin embargo, se tomó la decisión de suspender la discusión de la plenaria de la Cámara para armar unas mesas técnicas e intentar concertar el texto de esta iniciativa. ¿Qué le dice a usted, el autor del proyecto, el representante Juan Carlos Lozada, sobre el futuro de esos dos artículos? ¿Él es partidario de mantenerlos o hay posibilidad de que sean eliminados? Bueno, entonces, varias cosas con respecto a esto. El proyecto estaba citado ayer, el proyecto no se alcanzó a discutir, estaba de sexto en el orden del día, y hoy nos informan que fue aplazado el proyecto. Muy importante lo que dice el representante Mondragón. Por supuesto, ojalá tengamos el espacio de dar un debate técnico, científico, con argumentos técnicos y científicos para poder que se tome una decisión. El proyecto de ley que escribió el representante Juan Carlos Lozada es un proyecto de ley extraordinario, él es el autor. Es un proyecto de ley extraordinario que no contenía estos artículos. Es un proyecto que pretende de verdad que se acaben las pérdidas y desperdicios de alimentos en este país. No se puede botar comida en este país. Entonces digamos que Juan Carlos Lozada pues escribió un proyecto de ley que ya se modificó en primer debate y ahorita pues lo que estamos alegando a los bancos de alimentos es que se puede hacer esa discusión técnica. Lo decía el representante Mondragón, porque hay organizaciones en este país como FIAN, que lo dijo el representante Mondragón, que tienen intereses particulares de que se prohíba la donación de alimentos ultraprocesados. Entonces creo que hay que invitar a FIAN a esa discusión y que nos sentemos en el Congreso de la República con argumentos técnicos para que el país pueda conocer lo que está detrás de todo esto. Sí, tal vez importante la precisión, Marcela, que ha hecho don Juan Carlos Buitrago de los bancos de alimentos. El proyecto original es de Juan Carlos Lozada. Sí, señor, es el proyecto 013 del 2022, de autoría del representante Juan Carlos Lozada del Partido Liberal. Que le meten unas modificaciones que son las que terminan prohibiendo las donaciones. Los artículos 2 y 5 que fueron propuestos por nuestro invitado, el representante Alfredo Mondragón del Pacto Histórico. Don Juan Carlos, yo le tengo una última inquietud, muy poco técnica, pero realista. En un país donde se roban absolutamente todo, donde hay cartel de la sangre, donde hay cartel del PAE, donde hay cartel de la educación, donde todo es corrupción, donde los alimentos no llegan a las cárceles, los alimentos no llegan a las escuelas, los alimentos no le llegan a los profesores. El negocio de la comida en Colombia es infinito. Los contratos de alimentación pública es una de las mayores fuentes de corrupción en el país. ¿Qué tiene de malo o qué podría implicar grave en la salud de personas que están con una ración de pobre comida al día,
que les entreguen alimentos con todos los asteriscos del mundo, naturalmente que estén en buen estado, pero que no sean tan juiciosos en el régimen dietético y de médico y de recomendaciones de las organizaciones médicas en Colombia. ¿Qué es preferible, don Juan Carlos? Bueno, Julio, te voy a poner un ejemplo muy rápido y te respondo a la pregunta. Los bancos de alimentos de Colombia tenemos un proyecto que se llama Desayunos Saludables. De los 500.000 niños que atendemos, apenas 3.400 los tenemos en este proyecto. Estos niños, 3.400 niños, comen una sola vez al día. Y gracias a este desayuno saludable, logran tener un desayuno. La gente, Julio, que come una vez al día en Colombia, normalmente come a las 2 de la tarde. Gracias a este proyecto tienen un desayuno. Para ese proyecto, una empresa muy grande de cereales de Colombia nos dona el cereal. Y logramos darle a 3.400 niños todos los días, de lunes a viernes, 30 gramos de cereal, que es el estándar nutricional, 110 mililitros de leche, fruta y huevo y queso. Los niños los tenemos en los comedores, Julio, apenas de lunes a viernes. Yo he estado en esos comedores y los niños lloran los viernes porque saben que no van a volver a desayunar hasta el lunes, saben que se van a ir solo con una comida al día hasta el lunes. Esto se lo conté a una de las organizaciones que mueve este tipo de cosas en el Congreso de la República y que tiene intereses de que no se donen los alimentos ultraprocesados. ¿Y sabe, Julio, qué me respondió? Esta señora me dijo: Juan Carlos, por supuesto, es que cuando tú le quitas el dulce a un niño, los niños lloran. Entonces, hay una posición muy extrema y hay una firme intención de prohibir la donación de alimentos ultraprocesados que no tiene de fondo argumentos técnicos. Le termino de responder, Julio. Los bancos de alimentos de Colombia somos una ONG, somos pura filantropía. No tenemos que ver con el gobierno, no recibimos ni un peso del gobierno. Y a pesar de eso, somos la única organización en Colombia que atendemos hoy 1.242.000 personas en condiciones de vulnerabilidad. Una alianza gigante, 2.700 empresas. Del otro lado, 3.600 organizaciones sin ánimo de lucro, y por todo el país vamos mitigando la situación del hambre. Estos artículos de ser aprobados al final del proceso en el Congreso de la República acaba con los bancos de alimentos. Entonces, pues no podemos permitir que ese tipo de legislación y que estas organizaciones que tienen intereses particulares pues acaben con la misión social más grande que tiene hoy el país. ¿Cuáles son esos intereses particulares? Julio, es que mire, don Juan Carlos, si a esta vaina no le ponemos nombre y apellido, van a meter el gol. Y detrás de la pelota siempre viene un niño corriendo, con hambre. Aquí viene un niño corriendo, detrás de esa pelota. Es que no tiene ninguna explicación la barbaridad que estamos oyendo. Y yo no entiendo cómo el jefe natural del pacto histórico, que es el presidente de la República, no ha sido informado de esto. ¿Usted sabe lo que es que el proyecto político del presidente de la República pase a la historia por haber acabado los bancos de alimentos? Eso es demencial. Por eso le pido, ¿quién está detrás de esto? Pero dele nombre y apellido y verá que lo salvamos. Bueno, Julio, hay un filántropo muy importante en el mundo que es Bloomberg. Ellos tienen recursos y movilizan causas por todo el mundo. Ellos tienen recursos y hay organizaciones en Colombia que se han ganado recursos para cumplir los objetivos de ellos. Uno de los objetivos que tiene hoy Bloomberg en el mundo es que se prohíba la donación de alimentos ultraprocesados. Esos filántropos que no viven en América Latina, pues no conocen la realidad de lo que pasa en estos países, no conocen la realidad del hambre. Entonces, seguramente en sus países donde viven, pues no hay hambre, no hay muertes por desnutrición y de pronto, pues se pueden hacer un poquito más exigentes las políticas de seguridad alimentaria. Pero hay organizaciones en Colombia que reciben esos recursos, que son miles de millones de pesos al año, y entonces tienen el objetivo de prohibir la donación de alimentos ultraprocesados. Por eso, Julio, termino con esto, en la reforma tributaria del año pasado esta misma organización metió el artículo para prohibir o para ponerle un impuesto a la donación de alimentos, sí. Y por eso esta misma organización está en este momento publicando esto en el Congreso de la República. Doctor Juan Carlos, muy diplomático, o sea, se metió con Bloomberg. Sí, pero señor, es muy lejano, necesitamos llegar a territorio nacional. Aterrícelo en Colombia, Paula, usted puede. Bueno, doctor, quiero que me responda sí o no. ¿Estamos hablando de Red Papás, más exactamente de Carolina Piñeros? ¿A ese tipo de asociaciones se refiere usted cuando dice que tienen este tipo de intereses? Sí, señora. Listo, bien, Paula. Lo logró, Paula.
Y de FIAN Internacional, querida Paula, de FIAN, que fue la que mencionó ahorita el representante Mondragón. Don Juan Carlos, vamos a seguir trabajando este tema, porque ni más faltaba que todos desearíamos una dieta perfecta para un niño, pero también todos deseamos que un niño no se muera de hambre. Sí, son posiciones extremas y hay que tomar decisiones, pero en lo posible, utilizar la generosidad de los colombianos en un canal garantizado, y lo digo porque trabajamos, Paula, nosotros vivimos de la mano del Banco de Alimentos para muchas campañas, los conocemos. Ellos lo único que buscan es lo que él nos acaba de contar, que 3.500 niños tengan su desayuno asegurado. ¿Qué tiene eso de malo? Ah, no, porque es que uno de los alimentos, entonces el niño llora porque le hace falta el azúcar. Pero, ¿qué prefiere el representante Mondragón? ¿Que el niño llore o que el niño se muera? Eso es la pregunta. Don Juan Carlos, muchas gracias y aquí seguiremos con la batalla. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, Marcela. Julio, hay pronunciamiento, nos envió un comunicado de prensa el representante Juan Carlos Lozada, quien es autor del proyecto, y dice lo siguiente: conscientes de la importancia de revisar este asunto al detalle y manteniendo el espíritu del proyecto, que es el de reducir los desperdicios de alimentos, hemos acordado con la ponente Marta Alfonso de Alianza Verde que no someteremos el texto a discusión de la plenaria hasta que se evacúen las preocupaciones manifestadas por los sectores relacionados. Vamos bien, Alberto. Eso es todo, ganamos. Bueno, ganaron los niños. Exactamente, analícenlo muy bien y nombren una comisión, Alberto. Es que eso sí, y le piden un concepto al doctor Gil Botero y listo.